Bueno, mi nombre es Esther Anaya Boch y siendo mucho no poder estar ahí, quisiera empezar así porque me encantaría estar ahí en Madrid con todos vosotras y vosotros. Y bueno, yo os traigo esta presentación del estudio que hicimos para Cicloteca, Jenny Dauch y yo, hace un par de años. Es un estudio que está ya publicado tanto en papel como en formato electrónico en la web de Cicloteca. Y bueno, vamos a hablar del tema de la sustracción de bicicletas particulares en España. En este estudio veréis un poco los contenidos que resumen también los contenidos de ese estudio, los contenidos de esta presentación. Y un poquito vamos a hablar de estos objetivos, la normativa y el lenguaje asociados a la sustracción de bicicletas. Ya para empezar no estoy hablando de robo y esto es algo que comentaremos ahora en un minuto. Las fuentes de información que utilizamos, la literatura académica que podemos resaltar brevemente en esta presentación, pero que tenéis mucho más en el informe. La situación actual, lo que hemos podido recopilar de datos para hacer una foto de esa situación actual en 2023 en España. El tema del aparcamiento, que es muy relevante, muy relacionado. Las pólizas de seguro. Y finalmente hablaríamos del biciregistro, pero lo voy a hacer muy breve porque entiendo que en esta jornada vais a hablar de ello largo y tendido. Y para cerrar, unas conclusiones y recomendaciones. Veréis que voy a ir bastante rápido porque tenéis mucho contenido en esta presentación, pero la mayoría de ello está ya directamente sacada del informe que podéis consultar con más tiempo. Y hoy quería añadir esta pincelada que espero que sea provechosa para los debates y comentarios que podáis hacer en la jornada. Y bueno, los objetivos de este estudio eran una definición, exploración de las sustracciones de bicicletas y demás ciclos que podíamos ver en España y en parte del extranjero, en donde pudimos encontrar datos también. Hay una revisión de literatura académica y de datos disponibles relacionados con este tema. Veréis una problemática asociada a ello cuando os comente, ¿no?, la limitación que tienen estos datos. Como os decía, es una fotografía de la situación actual y tiene una perspectiva holística tratando de comprender todas las complejidades en este sistema de lo que es el robo, que como os decía antes, pues incluye también temas de aparcamiento, etcétera. Y bueno, comentaremos cómo se relaciona lo que hemos observado, lo que hemos recopilado con información y entrevistas y demás información, tanto académica como gris, y acabaremos con unas recomendaciones. Para empezar, tema muy importante es el del lenguaje cuando nos ponemos a revisar qué está pasando con el problema del robo, sustracción o hurto, ¿no? Son tres términos que no son intercambiables, son entre ellos muy diferentes y lo son así porque se definen en el Código Penal de una determinada manera. Eso impondrá una serie de limitaciones a lo que podemos gestionar, a lo que podemos eh, hacer, políticas y persecución también, y impacto que pueda tener todo el tema de la sustracción de bicicletas, ¿no? Entonces, empezando por el tema de la mera sustracción, ¿no? Es un apoderamiento de la bicicleta que va en contra de la voluntad de su dueño, pero no tiene ánimo de apropiar, no es un delito, ¿no? Se da, por ejemplo, en temas como nos comentaban, de hecho, Edorta y Manu, que era bastante común en San Sebastián Donosti el tema de que las personas se intercambiaban las bicicletas, ¿no? Llegaban como una bicicleta para pasar la noche en las zonas de ocio de la ciudad y cuando se tenían que marchar a casa no encontraban la suya porque se la habían sustraído y se apropiaban de otra, pero luego la abandonaban, ¿no? Entonces, esto podría ser un caso de mera sustracción. No, en principio no hay ánimo de lucro, aunque depende de la jurisdicción, se puede considerar que el lucro es utilizarla simplemente personal, pero no es para venderla. Luego tenemos el tema del hurto, que es un apoderamiento de la bicicleta sin el consentimiento de su dueño de nuevo, pero con ánimo de lucro. Y aquí es ya cuando se intenta revender la bicicleta, se intenta especular con su valor, ¿no? Y aquí hay un tema de depreciación, ¿no? Cuando se evalúa eh,
una persona que haya sido acusada de hurtar una bicicleta, cuando se evalúa el valor de esta bicicleta, hay un tema de depreciación que ese valor de la bicicleta no es el mismo por el valor que se la compró, sino que es un valor menor, ¿no? Entonces, este tema es importante porque los agravantes que considera el Código Penal para poder penar a las personas que realizan estas actividades de hurto, pues tienen unos límites de valor, ¿no? Si es de menos de 400 euros el valor asignado a ese bien, a esa bicicleta robada, hurtada, perdón, ya empezamos con el cambio de nombres y veréis que esto es justamente la relevancia de todo esto. Pues sí, lo que decía, si es menor de 400 euros el valor que se le atribuye, es un delito leve, ¿no? Entonces esto va a llevar consecuencias de tipo de persecución a esa persona, pues van a ser más o menos efectivas, más o menos eh, costosas o no, ¿no? Y en el tema del robo, que es la palabra que más comúnmente utilizamos, pero que sin embargo la ley solamente define como robo aquel hurto que se realiza con fuerza en las cosas para acceder o abandonar el lugar donde éstas se encuentran. O sea, que tienen que eh, o bien forzar una puerta, una cerradura, hacer un agujero en la pared, etcétera, o violencia o intimidación en las personas, pues sea con amenazas, con fuerza física, etcétera. O también puede ser que se cometa el delito para protegerse de la huida, ¿no? La persona que lo comete, que se quiera proteger de la huida y cometa pues esta intimidación o esta violencia contra otras personas, ¿no? Entonces, ahí ya hay un tema de, no se considera robo, pues una bicicleta que pueda estar aparcada en un aparcamiento en superficie, de estos de U invertida, de los que más comúnmente encontramos en nuestras calles, y que se fuerce el candado en sí, no se considera robo porque esto no es para acceder o abandonar el lugar donde éstas se encuentran, ¿no? Como están en un espacio público, esto invalida el tema del robo, ¿no? Veréis que este término también es importante cuando hablemos de los seguros, porque solamente cubrirán robo. Entonces, robo solamente, de nuevo, se refiere a aquellos eventos que suceden dentro de un lugar, ¿no? Con esa fuerza que se tiene que aplicar para poder acceder o abandonar el lugar donde se encuentre el bien que se ha sustraído, en este caso robado, ¿no? Entonces veréis que también estoy hablando de la palabra bien aplicada a bicicletas. Esto también aparecerá más adelante porque la bicicleta no es considerada un vehículo. Por lo tanto, solo hay delito si hay ánimo de lucro, que es lo que habíamos visto, ¿no? Importa el valor de ese bien, ¿no? Hablábamos del umbral de los 400 euros para que se considerara delito leve y que por lo tanto también a nivel administrativo este tipo de delitos no se va a considerar relacionado con vehículos, por lo tanto no es la DGT la que se va a ocupar de esto, no lo va a cubrir, no lo va a gestionar, ¿no? Entonces ahí perdemos una oportunidad de que la bicicleta se considere como un vehículo y de que la normativa así lo refleje y de que por lo tanto DGT se pueda ocupar de este tema en concreto, que es la sustracción, hurto o robo de ciclos, ¿no? Pues ahí tenemos un tema con el lenguaje y bueno, ya hemos comentado el resto, así que voy avanzando porque tenemos tiempo limitado hoy y me gustaría que fuéramos a los intríngulis de este estudio. Como fuentes de información tuvimos la suerte que la red de ciudades nos compartió los datos de los barómetros de la bicicleta, del observatorio de la bicicleta, del biciregistro. Luego nosotras consultamos datos nacionales e internacionales de sustracciones de bicicletas. Consultamos también corredurías y compañías de seguros y revisamos la literatura académica y gris. Y por último, también fue muy valiosas las entrevistas a fuerzas y cuerpos de seguridad nacionales, ¿no? La literatura académica, una de las cosas que nos decía era que el miedo a la sustracción de bicicletas afecta ya al comportamiento ciclista. Entonces, hay una asociación entre la probabilidad de utilizar la bicicleta
y este tema de la sustracción, ¿no? Es menor, evidentemente, se usa menos la bicicleta si se tiene miedo de que se la roben. El miedo, como decía, el miedo a la sustracción de bicicletas reduce el uso. Aquí una serie de referencias que no voy a detallar y comentar cómo influye la sustracción en el comportamiento de las personas que utilizan la bicicleta, el ciclo como modo de transporte. Tenemos un informe de Francia que nos da un ejemplo. El 11% de las personas que han sufrido robo declaran haber dejado de usar la bicicleta tras el robo y el 23% declaran haber reducido el uso de la bicicleta como consecuencia del robo. Entonces, estos son números bastante altos del impacto que produce la sustracción de la bicicleta en las personas usuarias. Y en lo que concierne al caso del Estado español, pues no teníamos esos datos, pero sí pudimos observar, gracias al barómetro de la bicicleta, temas como cómo influye a las personas encuestadas por el barómetro el robo, mirando las que le habían influido, las que habían sufrido robo y en estas mismas, si en ese momento de la encuesta no tenían bicicleta para uso personal, ¿no? Entonces aquí vimos una correlación en el que vemos que el impacto en este caso es de un 8% de los hombres y un 13% de las mujeres, mayor en las mujeres de aquellas personas encuestadas a las que les había robado la bicicleta, que eran un 10. Entonces, bueno, cuando hicimos una solicitud de datos al Ministerio del Interior sobre las sustracciones de bicicleta en España por año, vimos un gráfico pues muy extraño, nos pareció porque los números eran muy bajos en general y porque iban en descenso y nos preguntábamos si esto era fiable o no. La desagregación de estos datos, que podéis ver cómo está recogido también en el informe, nos da mucha desigualdad entre las diferentes comunidades autónomas y esto nos hace pensar que había comunidades autónomas que no estaban reportando datos, ¿no? Entre ellas Cataluña y País Vasco, que solo reportan País Vasco un robo y Cataluña cinco, ¿no? No tiene ningún sentido. Entonces está infrarrepresentado todo el tema del robo de bicicletas. Como os decía, hay una desigualdad y esto también nos estaba explicando que no estaban llegando los datos a la recogida central estatal, a la recogida que estaba haciendo el ministerio. Tenemos, como hemos estado comentando ya, una afectación del robo que además se puede ver en los porcentajes de la población que ha sufrido el robo, ¿no? Hay una actualización con respecto al informe, que es que salió otro barómetro después, el barómetro de 2024, en el cual más de un 14% de los usuarios afirmaba haber sido víctima de un robo de bici en los últimos 5 años. Y también tenemos que las mujeres han sufrido un poco más, no exageradamente, pero sí que es superior. Y también veíamos como la población más joven sufría más robos también que la población más mayor. Con datos del observatorio de 2023, que también se preguntaba, el observatorio es una encuesta que se realiza a los municipios que estén asociados a la red de ciudades por la bicicleta y veíamos pues que habían una serie de datos relevantes con la sustracción, que son las ciudades que conocen el número de denuncias por robo y hurto, solamente un poco más del 22. Las ciudades que conocen el número de bicicletas recuperadas, un 24,5%, y las denuncias de robo o hurto de bicicleta al año por cada 10.000 habitantes están en un 10. Veremos luego cómo se compara esto con otros países. Y que el 20% de las bicis sustraídas con denuncia se tiene constancia que son recuperadas, ¿no? No sabemos tampoco, ¿no? Aquí puede haber un sesgo de esos mismos municipios que se asocian a la red de ciudades son los más preocupados y los que más trabajo hacen, ¿no? Aquí podemos estar viendo una diferencia. Como les decía, aquí hay una comparación con otros países de número de bicicletas por 10.000 habitantes y lo que es también em, la sustracción, la estimación del número de sustracción y el porcentaje de bicicletas que se roba por año. Estos son datos pues muy dispares, como ven, y están muy condicionados por el tema de la recopilación de estos datos. Pero quisimos hacer igualmente una exploración para saber por dónde andaban esas cifras y por dónde andaban esos porcentajes, ¿no? Entonces ahí ven
España, por ejemplo, pues es increíblemente bajo, ¿no? El porcentaje de bicicletas robadas por año, que también esto nos quiere decir que aquí no estamos haciendo las cuentas demasiado bien, porque el resto de ciudades que sí que tienen datos son definitivamente mayores esos ratios, esos índices. ¿Cuál es el índice de las sustracciones, el índole, la índole, perdón, de las sustracciones de bicicletas en España? Tenemos, como decíamos, una gran diferencia entre aquellos que se realizan sin ánimo de lucro y considerando con ánimo de lucro aquellos que realizan la sustracción de la bicicleta para poderla vender luego, con lo cual es un hurto o un robo. Cuando se realiza sin ánimo de lucro hemos visto que era una mera sustracción, ¿no? A veces utilizo la palabra sustracción para cubrir todos, porque es simplemente que se saca la bicicleta, ¿no? Se pierde la conexión entre la bicicleta y la persona que la posee, ¿no? Entonces, ahí pues el tema oportunista, ¿no? Que, como decíamos en el caso de San Sebastián estaba ligada al ocio nocturno, había una observación, ¿no? Sin evidencia científica, pero que había una observación y era común, ¿no? En la cultura de la ciudad, ¿no? Y luego tenemos los con ánimo de lucro. Pueden ser individuales, ¿no? Personas individuales que se dediquen pues a hurtar o robar bicicletas, o puede ser crimen organizado. Evidentemente esto es un agravante dentro de la ley, de la normativa, el Código Penal. Y pues esto se me ha ido, perdón. Esta era la siguiente. Algunos ejemplos para que se vea un poco qué quiere decir este tema de individual, ¿no? El individual, pues son personas que acaban intentando revender las bicicletas. Antes eran más en mercados callejeros, ahora es más en plataformas online como Wallapop, que una parte de la policía que se dedica al cibercrimen persigue. Y luego hay pues más grupos organizados que realizan, pues como ven aquí, agujeros en las paredes de tiendas para poder sustraer. En este caso es propiamente robo, bajo la definición del Código Penal, ¿no? Además por un robo con un grupo organizado. Y vemos también el caso de Girona, que en este caso hablábamos de variación regional y local, y resulta que Girona últimamente está trayendo muchísimas bicicletas de alto coste, porque está trayendo mucho ciclismo profesional deportivo. Entonces, estas bicicletas son de gama alta y se está viendo pues mucha actividad, desafortunadamente delictiva, en torno a ese tipo de bicicletas, ¿no? Otra vez salto, perdón. Y bueno, en cuanto a lo que acabo de comentar de variación regional y local, pues la hay en los datos que hemos podido ver del barómetro de la bicicleta, pero eh, sí que estaba claro que los municipios de más de 500.000 habitantes, que son las ciudades grandes, sí que tenían más incidencia, pero cuando vamos a menos de esta población, ya los datos bailaban un poquito más. Ya no está tan claro si por el hecho de ser una población mediana, de diverso calibre o pequeña, pues habían menos robos, ¿no? Parece que hay robos en todas las poblaciones y que la oscilación se da, pero no está tan correspondida con el tamaño de la población, a menos que sea mayor del medio millón de habitantes. Bueno, este es uno de los cuadros que resumía los hallazgos de nuestra recopilación de datos, tanto académica como desprendida de de las entrevistas que hicimos con los actores relevantes que nos ofrecieron también datos importantes, ¿no? Entonces, aquí simplemente en este cuadro se recoge el riesgo de sustracción o probabilidad de recuperación, ¿no? De la bicicleta en diferentes casuísticas, ¿no? Ya sea en diferentes espacios o bien vinculadas a una serie de comportamientos asociados a la movilidad ciclista. Y ahí entra el tema de cómo va candada, si las bicicletas son nuevas o no, el valor de la bicicleta, ¿no? Temas de espacio, pues entra sobre todo temas de aglomeración, ¿no? De si son espacios transitados o no, de si hay acumulación o alta densidad o no, ¿no? Y si hay visibilidad o no, son espacios más retirados, ¿no? Entonces ahí vemos un poco
en diversos momentos, antes de de la sustracción, en el momento de sustracción y después, ¿no? ¿Qué elementos eran relevantes según la literatura académica y gris que hemos podido observar en en el informe? En cuanto a frecuencia de uso y robo, es otro de los indicadores que no está tan clara la correlación, ¿no? No es que sea a mayor uso, mayor robo, hay oscilaciones. Sí que se ve una relativa tendencia en esta dirección, pero también hay oscilaciones, ¿no? Como veis ahí, pues lo que es la trama superior, en donde pone cada día de la línea que hay en el gráfico, no se mantiene siempre la más alta, ¿no? Hay oscilaciones ahí, aunque sí que hay una tendencia. Y luego, aparte de las de mucho menor frecuencia, lo que es el rango más medio está mucho más mezclado, ¿no? No siempre va relacionado el uso menor con el robo menor. A veces hay uso menor y mayor robo, ¿no? Porque también ese uso menor puede ser que sea de bicicletas más caras que atraen más la probabilidad de robo, ¿no? Entonces estábamos diciendo que el aparcamiento es un tema muy importante relacionado con la sustracción y pues aquí hicimos un ejercicio de pensamiento sistémico, systems thinking. Nos sentamos durante bastante tiempo con Jenny y luego también con la participación de Dorta y Manu para contrastarlo y tratamos de organizar pues un diagrama de flujo de la relación que tienen los diversos elementos que veis, que los describiré brevemente, en lo que es la decisión relacionada con el aparcamiento de bicicletas. O sea, estamos hablando de un tema de comportamiento ciclista, ¿no? Y de cómo eso luego se va a relacionar con la sustracción de bicicleta, ¿no? Con la decisión del aparcamiento tiene que ver con la sustracción, con el riesgo de sustracción y los elementos que influyen en en esta toma de decisiones son relacionados con el espacio, con el nivel de seguridad, tanto real como percibido, con el tiempo, tanto del mes, ¿no? El estacional, como en la hora del día. En tema de comportamiento, pues hay muchísimas variables ahí dentro, como factores socioeconómicos y luego más personales. La cultura de la ciudad, que estábamos hablando de San Sebastián antes, ¿no? De cultura no solamente de cultura ciclista, sino también de cultura del crimen, ¿no? De cultura del robo, la percepción de seguridad, que también puede variar dentro de los diferentes barrios de la ciudad, ¿no? Entonces, esto nos va a llevar a la elección del modo de viaje, tipo de bicicleta, tipo de aparcamiento, localización del aparcamiento, el tipo de candado que utilizamos, si utilizamos registro o no, la póliza de seguro que podamos utilizar o no, y la duración del aparcamiento, por cuánto rato estamos dispuestos a aparcar la bicicleta según todas estas percepciones, ¿no? Y realidades. Y esto, pues, el riesgo de sustracción y probabilidad de recuperación también influye, hace de filtro y de aquí, pues, vemos, ¿no? Si hay una sustracción final de la bicicleta, esto volverá a influir en el comportamiento, como hemos visto antes, tiene un impacto, ¿no? Y bueno, el tema del aparcamiento, pues en España pues todavía hay cosas para mejorar, como marcaba el barómetro de la bicicleta. La percepción es todavía de que no hay aparcamientos suficientes en todos los casos, ¿no? Aunque se ha mejorado un poquito en la dotación, pero la percepción sigue siendo que son insuficientes. Pasemos un poco brevemente a las pólizas de seguro antirrobo. En este caso, tuvimos la suerte de poder hablar con una correduría de seguros que había hecho el trabajo de revisar todos los seguros existentes, todas las empresas de seguros y sus ofertas, sus pólizas, y las ofrecían a demanda, ¿no? Entonces, aquí el resumen breve es que se puede obtener una póliza de seguro antirrobo asociada a un seguro de coche, cuando se hace un pago adicional, evidentemente. No incluye sustracción. Pólizas de seguro del hogar solo incluyen robo y bajo ciertas condiciones, y esto pues tiene sentido porque el hogar y espacios asociados como garajes, trasteros, etcétera, son aquellos que se pueden pues forzar o
o irrumpir, ¿no? Tanto para acceder como para salir, ¿no? Con el bien robado, ¿no? Como veíamos en el Código Penal. Y luego están pólizas de seguro de bicicleta específicas que solamente cubren su robo. De nuevo, solo estamos hablando de robo. Cualquier tipo de póliza es muy difícil que cubra sustracción. Y tienen condiciones y luego pues los costes, como veis, cuando se cubre el robo, pues son altos también, ¿no? Porque el riesgo es alto. Em, bueno, como estábamos diciendo, no incluye sustracción, pero es que tampoco van a incluir hurto, ¿no? Solamente se incluye robo. La bicicleta se considera un bien, de nuevo, no un vehículo robado, por lo cual no se aplican las mismas normas que a un vehículo robado. Esto para empezar. Aquí había una tabla, está en el informe, con la comparativa de todos los seguros que pudimos encontrar, con cada uno con sus comentarios, sus especificidades en cuanto a tipo de bicicleta, tipo de candado, si se cubría a los daños a la bicicleta, etcétera, ¿no? Y ahí veis pues si cubre robo de bicicleta o no, ¿no? La mayoría de estos seguros se utilizan sobre todo por el tema de la accidentalidad, ¿eh? Son seguros que son accidentalidad y se incluye el tema del robo, ¿no? Es todo un tema de seguridad y la seguridad incluye tanto seguridad de accidentalidad como seguridad de temas de robo. No voy a leer esta referencia, pero era un poco de resumen simplemente de lo que cubre y no cubre. De nuevo lo podéis leer en vuestro propio tiempo. Voy a aprovechar estos últimos minutos. No voy a abundar en el biciregistro porque vais a poder comentarlo eh, con extensión en esta jornada. Y simplemente un apunte de lo que surgió en cuanto a matrícula, ¿no? Ya que tiene mucho que ver con sustracción. Entonces, en todas nuestras entrevistas hicimos esta pregunta porque nos parecía relevante y resulta que la palabra matrícula no tenía relación con lo que las personas nos estaban describiendo que era necesario. Lo que estaban describiendo que era necesario, el objetivo que se perseguía para que se pudiera mejorar la problemática de la sustracción de bicicletas en España era poder asociar el vehículo, la bicicleta, a la persona propietaria. Entonces, esto no tiene por qué ser una matrícula, no tiene por qué venir gestionado de esa manera o ser visible, simplemente con el sistema del número de bastidor y con una base de datos que vincule ese número de bastidores, el número único de la bicicleta con la persona propietaria, ese sería el objetivo que se priorizaba, ¿no? Más información sobre este debate, de nuevo en el informe, ¿eh? Hay países que ya tienen este tipo de registros, en algunos países se realiza ya desde fábrica o a través de los comercios, se ocupan los comercios de vigilar que todas las bicicletas que vendan estén registradas, ¿no? Y en cuanto a España, sí que hubo un par de barómetros que preguntaron si a la población si creía que la bicicleta debería ir identificada por si se produce un accidente. En este caso también incluiría el robo, pero se puede utilizar como aproximación para ver si la población estaría disponible para que hubiera ese tipo de registro. Y la verdad es que la contestación de la población era muy positiva con un 88% de respuestas favorables. Entonces, se entiende que esto sería un paso adelante y que la población lo aceptaría positivamente. No tenemos pruebas de que esto vaya a funcionar, pero se sabe que un sistema de marcaje complementario podría ayudar tanto a la disuasión como a la recuperación y daría más fuerza a la coordinación entre las fuerzas policiales y públicas y los elementos de origen, como son fabricantes y comerciantes, para asegurar que todo esto está funcionando, que este registro está funcionando, ¿no? Conclusiones y recomendaciones, últimos minutos, muy rápido, ¿no? No tenemos por qué ser como en este pequeño cartoon, ¿no? De los elementos antirrobos, ¿no? Con este palo, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer si no lo hacemos así, ¿no? Pues teníamos el tema de los registros y los seguros, ¿no? Estamos viendo que los registros no previenen, pero facilitan la recuperación. Pueden llegar a ser disuasorios si hay algún elemento visible. El programa del biciregistro
como creo que todos los que estaréis aquí, las personas que estáis en esta jornada, estaréis debatiendo, necesita más apoyo e integración estatal para que sea efectivo. Y en cualquier caso, se aconseja un sistema nacional y abierto con estos datos de robos y recuperaciones, como ya existe en otros países, que sea accesible por los cuerpos de seguridad y las personas individuales que quieren registrar sus bicicletas, que puedan variar si ha habido una sustracción, si ha habido un robo, un hurto, lo que sea, lo que lo puedan dejar registrado, ¿no? Los seguros actuales no suelen cubrir lo que es el robo, o sea, el robo en espacio público en sí, pues no existe, ¿no? Pero para que nos entendamos, no suelen cubrir la figura de sustracción ni la de hurto. Hace falta mucha coordinación institucional, sobre todo para el tema de los datos y luego también para ejecutar cualquier tema de vigilancia y persecución en este sentido y mejorar el tema de la sustracción de bicicletas en España, ¿no? No voy a abundar de nuevo en ello, pero también estuvimos pensando qué preguntas podían incluirse en futuros barómetros para poder darnos información en caso que quisiéramos tirar hacia adelante con esta coordinación institucional y tener más datos que sería pues si se ha denunciado los robos, cosa que ahora mismo no se recoge este dato, cómo se reemplazó la bicicleta, si es que se reemplazó, ¿no? Y detalles de cómo estaba aparcada y cómo estaba asegurada, que esto nos puede dar datos también de comportamiento y dónde hace falta educación y dónde hace falta también igual subvención en tema de candados, etcétera, ¿no? Y por supuesto evaluar el impacto de cualquier intervención que se realice, sea la que sea. Temas de prevención, pues como decíamos, el aparcamiento es súper importante, involucrar a la comunidad, ¿no? Que haya ese efecto de ojos en la calle, ¿no? Que haya visibilidad del aparcamiento, fomentar la denuncia, que sabemos que está ahora mismo no se realizan las denuncias que se deberían recopilar, ¿no? Para saber realmente la dimensión del problema y el cambio del Código Penal para que se clasifique la bicicleta como vehículo en vez de bien, aunque sea como un vehículo específico, pero que esto implicaría pues ya poder tener un registro y que la DGT se hiciera cargo de esta temática. Y bueno, creemos que esto podría ser un cambio en lo que estamos observando, que es un tema que está muy verde en este momento y está creando un impacto muy alto en el comportamiento ciclista, ¿no? Yo diría que incluso es un escollo para el avance de la movilidad ciclista en nuestro país, ¿no? Como hemos visto, es un fenómeno complejo, multifactorial, ¿no? Y me gusta también resaltar que el robo tiene impacto psicológico, económico y funcional, ¿no? La persona que le roban una bicicleta no solamente le roban un bien, no le quitan, por así decirlo, algo de valor, sino que hay también un tema funcional de movilidad, ¿no? Les están quitando un vehículo que para algunas personas es el vehículo primario de su movilidad, por lo tanto, les están sustrayendo una manera de moverse, ¿no? Que en algunos casos tiene el impacto de que ya no la vuelven a recuperar o que tardan en poder volver a recuperarla, ¿no? Entonces parece ser que hay una diferencia de género, aunque sea pequeña, habría que investigar también a qué es debido eso. Y es clave abordar tanto lo que es el riesgo real como la percepción del riesgo, porque la percepción del riesgo también disuade del uso de la bicicleta. Y bueno, añadir que la vigilancia comunitaria y del diseño pueden también ayudar a esa disuasión, ¿no? Y con esto, muchas gracias. Siento haberme extendido. Espero que estéis disfrutando de la jornada, que sea muy fructífera y que podamos avanzar juntas en este tema de solucionar o avanzar para que el impacto de la sustracción de bicicletas sea menor y podamos utilizar la bicicleta con mayor confianza y seguridad. Gracias.